Como cada 15 días ha llegado el momento de abrir nuestra tertulia dedicada a las humanidades y que nos llega de la mano de Eusko Ikaskuntza. Como ya sabéis todos, se está proyectando en los cines con incuestionable éxito de taquilla y también crítica una película rodada en euskera que lleva por título Amama. Se trata de una propuesta artística y poética, pero con algunos aspectos aparentemente realistas, que describe la vida cotidiana en un caserío vasco, donde el impacto de la modernidad tiene su reflejo en las relaciones intergeneracionales entre hijos, padres y abuelos. Vista y degustada Amama, nos hemos preguntado cuánto hay de ficción y de verismo en este retrato del baserri. Así que para salir de dudas hemos invitado a charlar un rato con nosotros a uno de los principales especialistas en el caserío vasco, que nos va a presentar nuestro contacto en la Sociedad de Estudios Vascos, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, feliz Quique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién es nuestro invitado? Pues nuestro invitado es Pedro Berriochoa Azcárate, a quien saludo ya. Arratsaldeon, Pedro. Arratsaldeon, Juan. Ingeniero técnico agrícola, doctor en historia y licenciado en antropología, cuyo campo de investigación se centra en el mundo rural, la cultura del país. Él es docente, conferenciante y autor de libros, de artículos, etcétera, y especialmente de una obra que es realmente importante para el tema que hoy vamos a tratar. Se titula Como un jardín, el caserío guipuzcoano entre los siglos XIX y XX. Y tiene su origen en la tesis doctoral que obtuvo, y supone pues esto una investigación que es un acercamiento completo al mundo económico y material, a lo social y a lo ideológico, pero sobre todo al desarrollo histórico del caserío, no solo guipuzcoano, sino vasco en general. Bueno, ya que hemos empezado por mencionar a Amama, porque es sin duda una referencia conocida por todos nuestros oyentes, digamos que en esta película el caserío aparece como un mundo al margen de la historia, inmóvil, donde todo se reproduce de acuerdo a unas pautas tradicionales milenarias. Esto funciona muy bien en la película, sin duda, pero nos preguntamos, Pedro Berriochoa, si tiene un fundamento cierto. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo tú. Es una visión pues esencialista, ideológica, de acogerse al sagrado, de 80 mamas llevándonos al neolítico, cuando al caserío le sobran 60 mamas. Un caserío no tiene más de 500 años, el más viejo. Entonces, pues son licencias poéticas del autor, me imagino, que bueno, que no corresponden con la realidad. Pedro, tú eres un gran lector y uno de tus autores favoritos que comparto contigo es Josep Pla, catalán, el payés, un gran escritor. Y este hombre decía, Pla, que el payés, según lo que conocía perfectamente, decía, es conservador, ojo, pero no es tradicionalista. Yo entiendo que quiere decir que el payés, el campesino catalán, es prudente, pero no es un hombre reacio a los cambios cuando estos son de provecho. Y te pregunto, Pedro, ¿esto es también aplicable al caso nuestro, al caso vasco? Pues yo creo que sí. El casero guipuzcoano, el casero vasco atlántico en general, se puede decir que económicamente es un hombre conservador, es un hombre apegado a la propiedad, a su casa, a sus mojones, a sus mugaris. Tiene un cierto ritmo retardado. No se fía quizá de cambios sin verificarlos con anterioridad. Y sin embargo, pues no se puede considerar que sea muy tradicionalista porque, por ejemplo, los caseríos pues han sido despojados incluso de su rica etnografía, de sus cacharros, de sus cosas. Han sido vendidos tanto en Cataluña, como dice Pla, como aquí, pues a gitanos, a chamarileros, a anticuarios. Es decir, que hay cierta querencia por lo conservador, pero no tanto por lo antiguo, vamos a decir. Y mientras tanto, pues la fealdad, el cemento, han sido como temas a los que el casero se ha aferrado de una forma pues un poco inmisericordia. Oye, frente a la posición que ordinariamente opone al caserío con la industria, la realidad, Pedro, es que históricamente campo y fábrica se han complementado. Por ejemplo, con la industrialización del siglo XIX, el baserritarria parece que vio una oportunidad para reorientar radicalmente sus actividades y lo aprovechó además con éxito, ¿no? Sí, es un tema tratado por un antropólogo excelente que os recomiendo, que es William Douglas, que en su tesis sobre el caserío en Echalar y en Murélaga sacó la siguiente conclusión, y es que aquel caserío que tenía más éxito como caserío sucumbió. En cambio, aquel caserío que era un caserío a tiempo parcial, como era el de Murélaga, que estaba cerca, pues Marquina o Eibar, aquel casero que trabajaba en la fábrica, pues mantuvo el caserío como vivienda y mantuvo como una actividad a una dedicación parcial.
Entonces, los caseríos, los más alejados, los más puros, desaparecieron. Y los más mestizos han permanecido. Y además de eso, Pedro, cuando la industrialización aumentó la demanda de productos ganaderos, de leche, de carne, etcétera, y entonces el casero lo que hizo fue adaptar una producción más ganadera, más pecuaria que agrícola. Esto es un fenómeno que transforma profundamente la economía primaria del país y que además hace que aquí se supere de una manera excelente una crisis que en otros lugares golpeó duramente. Efectivamente, el caserío nunca ha sido igual. El caserío ha sido cerealista hasta el siglo XIX. El caserío, a partir del siglo XIX, fue un caserío ligado al ganado vacuno y a la leche. Y ahora estamos viendo que el caserío va a ser otra cosa. Es decir, el casero siempre, frente a esa visión pues que también se da en la película de autista, de esa mona que ni habla, pues el casero ha sido un hombre abierto al mercado, a ver dónde se podía sacar la peseta o el real en otro tiempo. Entonces, pues ha tenido que bandearse un poco en función del mundo urbano. Bueno, ya que me das pie, yo vuelvo a Mama, que la cabra tira al monte. En el film, la madera juega como el símbolo principal de la pervivencia de ciertos valores frente al paso del tiempo, ¿no? Sin embargo, la relación del hombre del caserío con el árbol ha sido, bueno, pues más bien de antipatía, cuando no de proverbial odio, según decía literalmente Julio Caro Baroja. ¿Nos puedes explicar esta relación? Bueno, ahí no estoy muy de acuerdo con Julio Caro Baroja y esto es quizá muy duro decirlo. Es de las pocas veces que Pedro no está de acuerdo con Julio Caro Baroja. Ojo, que esto quede grabado porque... No, lo vamos a enmarcar. No sucede muy a menudo, ¿no? Efectivamente. Vamos a decir que, por ejemplo, en Guipúzcoa es verdad que existió una lucha por los espacios y el espacio es el que es en Guipúzcoa, pequeño. Entonces, lo agrícola, lo ganadero, los pastos y lo forestal lucharon a brazo tendido y a brazo partido, mejor dicho, durante casi 500 años. Hay que decir, por otro lado, que es otro mito del caserío. La inmensa mayoría de los baserritarras no eran echecojaunes, sino eran colonos. En 1850, en Guipúzcoa, el 80% de los caseros era maiztarra, eran colonos, inquilinos, y el monte quedaba para el amo. Por lo tanto, en los contratos de arrendamiento quedaba claro que toda la madera era para el amo. Entonces, el colono no podía tener un amor especial para aquello que era para el amo y picaba en todo. Buscaba la hoja, buscaba la leña, buscaba para hacer carbón, robaba. Es decir, es ese odio que habla Julio Caro Baroja, es en cierto sentido una lucha de clases en el bosque. Y ahí es cuando se habla del símbolo, como el símbolo es el hacha corta, ¿verdad? El hacha corta, y como decían, el hacha chiquita pica todo, porque el casero utilizaba la hoja del árbol, de las acacias, del haya, las primeras hojas de la primavera, como pasto para el ganado. Lo mismo hacía con la hojarasca, lo mismo hacía, le interesaba no tanto la sombra del árbol, sino le interesaba más bien la luz para el pasto. Y Pedro, ¿a ti no te ha sorprendido que en Amama, en esos paisajes tan hermosísimos que se ven del campo guipuzcoano, no aparecen pinos? Bueno, el pino, como todos sabemos, pues es un inquilino de no hace demasiado tiempo y no es un inquilino querido por todos, ¿eh? Entonces todos sabemos que tras la tinta del castaño, el oidio del roble, pues hubo una deforestación enorme, ¿eh? Vamos a decir que la mitad de la provincia de Guipúzcoa en 1900 estaba calva, sin bosque, y sin embargo fue el pino el que de alguna forma pues le dio como una alternativa a la reforestación, en base a una iniciativa privada. Entonces, es un inquilino que vino para quedarse, no sabemos hasta cuándo, que ha traído sus pros y sus contras, pero que es parte de nuestro paisaje un poquito más oscuro. Lo que sí es hiperreal en Amama es la descripción del padre como un hombre con unas capacidades de trabajo que para sí quisiéramos mucho. Esto enlaza con lo que tú has denominado pluricultura o pluriactividad propia, no solo de los hombres, sino también de las mujeres en el caserío, claro. Sí, en efecto. Ahora vuelvo a Julio Caro Baroja y hablar muy bien de él. Julio Caro Baroja contaba que el casero ejecutaba hasta más de 20 actividades totalmente diferentes. Es decir, un casero sabía hacer de todo. Era una especie de FP.
con varias familias profesionales, diríamos en el lenguaje actual, ¿eh? Entonces, sobre todo el hombre y lo mismo la mujer, desplegaban una actividad sorprendente y sobre todo muy, muy diversa. Oye, y lo que sí me decías antes, Pedro, antes de entrar en antena, es que lo que sí te parece que es muy verídico, muy cinema verité, como se decía antiguamente, ¿verdad? Es eso del laconismo de la familia. Sí, creo que es el mejor aspecto del film o de la película, ¿no? Es esa especie de laconismo sentimental, emocional que hemos sentido los vascos. Yo tenía un tío que murió hace 2 años, con casi 100 años, cuando veía que besábamos a las chicas, a mis hermanas incluso, decía, eso son cosas de castellanos. Es decir, nuestro etos, vamos a decir, nuestro etos euskaldún, casero, quizá, y no solo el casero, ha sido cierto retraimiento emocional, vamos a decir. No sentimental, pero sí emocional, externamente hablando. Por Esto eso, está cambiando. de ahí nuestras dificultades para ligar, quiero decir. Suponemos que van por ahí. Pues supongo. Yo no soy el más ducho para hablar tampoco de esto. Pues, todavía no te hemos preguntado por qué tu tesis doctoral se titula Como un jardín. Bueno, pues mira, como un jardín, al principio me empezó a parecer como algo que podía surgir, que podía ser hasta un poquito cursi, pero es algo que está repetido una y otra vez. Es decir, desde Martínez de Zaldivia, Martínez de Isasti, Larramendi, Juan Ignacio Iztueta, Gaña, ingenieros del siglo XIX como Bustinduy o Aguirrezábal, todos utilizan este mismo símil, que el campo guipuzcoano, el caserío guipuzcoano, estaba cultivado como un jardín. Y yo me quedé con esa palabra y al final pues ha tenido cierto éxito. También estuve pensando en titularlo Landalán, es decir, dale que te pego, trabaja que te trabaja. En este caso me entraría en el personaje de Cándido Uranga, en el Aitá, ¿no? Pero bueno, al final me quedé como un jardín. Como un jardín, el caserío guipuzcoano entre los siglos XIX y XX de Pedro Berriochoa Azcárate, que es un libro que ha sido editado por la Universidad del País Vasco. Pedro, por terminar, ¿cómo se ve el futuro desde la especialización? ¿Corremos riesgo de parquetematización, y perdóneseme el palabra, del caserío? Bueno, sobre el futuro, ¿quién es capaz de desentrañar el futuro? Bueno, el futuro en la urbe. El futuro en la urbe va bien, con empleos industriales en el sector de servicios, con los sueldos de los jóvenes en la urbe que no llegan a 1.000 euros de gente preparada. Pues no. Quizá ante esto incluso el caserío pueda resultar hasta una alternativa, ¿eh? O sea, desde luego es una pena que sea un parque temático y si algo tiene que ser el caserío guipuzcoano, tiene que ser productivo. Entonces yo creo que en su diversidad, en la horticultura, en la floricultura, en la ganadería de carne, en las ovejas, en el agroturismo, hay muchas experiencias que yo creo que pues no va a ser igual que el caserío lechero, el cerealista que hemos comentado antes. Bueno, los tiempos han cambiado en todas partes. Pedro Berriochoa Azcárate, muchísimas gracias por pasar por Iflandia. Como siempre, Juan Aguirre, a ti te esperamos dentro de 2 semanas. Aquí estaré. Muy bien, hasta otra. Agur. Agur.